Buenos días, alumnos de primero y secundaria. Vamos a ver el tema número 6 del curso de geometría. El día de hoy nos toca el tema de trapecio y trapezoide. ¿Ok? Vamos a ver qué significa cada figura o cada significado. ¿Ok? Primero vamos a comenzar con el trapezoide. Acá. Quiero que observen en la parte derecha de la pantalla. Dice trapezoide, ¿no es cierto? Acá. Dice trapezoide. ¿Qué es un trapezoide? Un trapezoide es una figura de 4 lados. ¿Ok? Va a tener 4 lados siempre, no puede ser ni 3 ni 5, 4 lados. Que tiene todos sus lados no paralelos. O sea que ningún lado es paralelo entre sí. Por eso ves una figura acá de color verde que no tiene forma, ¿no es cierto? Es porque ningún lado es paralelo al otro. Ya, pero este trapezoide tiene vértices. Están de color negro, son puntitos de color negro. Vamos a ver. Este trapezoide va a tener ángulos internos, ¿sí? A ver, le vamos a colocar por acá el ángulo teta. Muy bien. Le vamos a colocar por acá el ángulo beta. Le vamos a colocar por acá el ángulo alfa. Y le vamos a colocar por acá el ángulo phi. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con esos 4 ángulos? La suma de esos 4 ángulos internos va a ser igual a 360. Siempre va a ser igual a 360. O sea, teta más beta más alfa más el ángulo phi va a ser igual siempre a 360 grados. ¿Sí? Siempre va a ser 360 grados. Entonces, la suma de ángulos internos en un trapezoide siempre es 360 grados. Con esa propiedad podemos hacer el ejercicio número 1. Ok. Dice calcula x, ¿no es cierto? Si los ángulos internos son x, 2x, 100 y x. Muy bien, vamos a plantearlo. Vamos a sumar sus 4 ángulos, son x más 2x más 100 más x, y eso va a ser igual a 360. No te olvides que siempre es 360. Sumamos las x. ¿Cuáles son las x? Es x, 2x y x por acá. Sumamos. X más 2x, 3x más x, 4x, ¿no es cierto? Muy bien. Más 100 es igual a 360. Recuerda que ese 100 pasa a restar, ¿no es cierto? Profesor, entonces me va a quedar 4x es igual a 360 menos 100. Eso es 260, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, finalmente, x va a ser la división de 260 entre 4. Muy bien, si no te acuerdas, lo dividimos por acá al costadito, ¿sí? Sin ningún problema. Agarramos dos cifras, sería 4 por 6, ¿no es cierto? Porque por 7 se pasa. 4 por 6, 24. La resta me da 2 y baja el 0. 4, ¿por qué número me da 20? Profesor, eso es 5. Muy bien, 4 por 5 es 20. Entonces el residuo es 0. ¿Qué quiere decir? Que 260 entre 4 me da 60 y 65. Y eso sería la respuesta para el ejercicio número 1, ¿sí? X vale 65. Muy bien. Pero en el trapezoide también, alumnos, podemos calcular la suma de los ángulos externos. Sí, así es. Por ejemplo, mira, los ángulos externos van a ser los ángulos que están fuera del trapezoide. Por ejemplo, acá le vamos a llamar al ángulo externo ángulo A, ¿sí? Por aquí, el ángulo externo va a ser B. Por acá, el ángulo externo le voy a llamar C. Y por acá, el ángulo externo le voy a llamar D. La propiedad dice lo siguiente. Si yo sumo los 4 ángulos externos que están fuera, o sea, A más B más C más D, la suma de esos 4 ángulos externos siempre va a ser igual a 360. Profesor, entonces me está queriendo decir que la suma de ángulos internos
y la suma de ángulos externos es lo mismo. Así es. La suma de ángulos internos y la suma de ángulos externos siempre va a ser 360. Mira, vamos a resolver este ejercicio. Pero antes de resolverlo, observa por aquí. Si te das cuenta, tengo un ángulo externo acá, que se llama X, ¿no es cierto? X. Por aquí tengo un ángulo externo, que es un cuadradito pintado. Ah, profesor, eso se me hace familiar. Eso es 90, ¿no es cierto? Por aquí tengo otro cuadradito pintado. También se me hace familiar. Es 90 grados. Es un ángulo recto, ¿sí o no? Y el otro ángulo externo sería X más, más 50, ¿no es cierto? X más 50. Muy bien. Entonces, como los cuatro ángulos que ves ahí son externos porque están fuera del trapezoide, vamos a sumarlo y lo vamos a igualar a 360. Muy bien. Entonces, me va a quedar así. X más, por acá, 90 más 90. Me falta 1. Más X más 50. Eso es igual a, ahí está la fórmula al costado, 360. Muy bien. Ahora, alumnos, vamos a sumar las X. X y X. Son 2X nada más. Ah, qué fácil, lo sumamos. 2X más 90 más 90 es 180. 180 más 50, vamos, ¿cuánto es? 180 más 50 es 230. Es igual a 360. Muy bien. Entonces, ese 230 va a pasar a restar, ¿no es cierto? Si yo resto 360 menos 230, eso me da 100, 100, 130, ¿no es cierto? ¿Sí? 130. Muy bien. Y finalmente el X me quedaría 130 entre 2. Pasa a dividir, ¿no es cierto? Y 130 entre 2 me da 60 y 65, ¿no es cierto? Claro, porque si yo multiplico 65 por 2, regreso al 130. Muy bien. Eso serían los dos ejercicios, los dos primeros ejercicios. Vamos a pasar a los siguientes ejercicios. En la número 10, alumnos, aquí vamos a aplicar la misma propiedad que hemos visto hace un momento, que es la suma de ángulos internos. ¿Ok? Y después de eso pasamos a una nueva propiedad. Mira, acá, ¿tenemos ángulos internos? Sí. Un ángulo interno es 48, va 1. Acá, un ángulo interno, míralo bien, es 90, ¿sí o no? Acá, tengo otro ángulo interno, que es 90, ¿sí o no? Ah, ya, entonces tengo dos ángulos internos que son 90 y 90, ¿no es cierto? Pero aquí me falta un ángulo interno. Por acá, a ver, lo voy a poner por acá. Por acá me falta un ángulo interno. No lo conozco, alumno. Si no lo conozco, le voy a llamar teta, ¿está bien? Teta. En el trapezoide vamos a hallar el ángulo teta, ¿sí? Y una vez hallado teta, voy a hallar x. Muy bien. ¿Cuáles son los ángulos internos? Profesor, es 48, muy bien, más 90, más 90, finalmente más teta, ¿no es cierto? Y eso es igual a 360. Muy bien, alumnos. Ya sumé los cuatro ángulos internos, queda 48, 90, 90 y teta. Si yo sumo esos tres ángulos que están a la izquierda, me da 90 más 90 es 180. 180 más 48 me da 220, 28, ¿no es cierto? 180 más 48, a ver, me da 8 más 0, 8. 8 más 4, 12, llevo 1, 220, 228. Efectivamente es correcto. 228. Lo voy a poner más abajito. Ahí está. Más teta es igual a 360. Y finalmente, alumnos, teta se obtendría de la siguiente manera. Este 228 pasaría a restar y se acabó, ¿no es cierto? Muy bien. Pero si yo resto esos dos números, a ver, lo voy a hacer al costado. 360 menos 228. A ver, si restamos el 6 le presta al 0 y se convierte en 10, ¿sí o no? 10 menos 8, 2. Como el 6 le prestó, ahora es 5.
5 menos 2, 3. Y 3 menos 2, 1. Muy bien. Entonces el ángulo θ vale 132. Pero, esperen, no me está pidiendo el ángulo θ. Me está pidiendo el ángulo X. Pero quiero que observes algo acá. Ese X y ese θ, los dos juntos, forman un ángulo muy conocido que hemos visto al comienzo, en uno de los primeros temas. Me da como resultado un ángulo llano, ¿sí o no? O sea, que la suma de X más θ va a ser igual a 180, ¿sí? Porque un ángulo llano es igual a 180. Ah, entonces X más θ es igual a 180. Pero ya conozco cuánto vale θ. Lo reemplazo. X más 132 es igual a 180. Muy bien. ¿Dónde? Finalmente, el valor de X es la resta de los dos, ¿no es cierto? 180 menos 132. Si yo resto esos números, ¿cuánto me da, alumnos? 40 y 48, ¿no es cierto? 40 y 48. Ahí está, ¿sí? 48. Muy bien. En la número 3, alumnos, sigue siendo un trapezoide, pero vamos a aplicar una fórmula del trapezoide. Mira, yo te voy a explicar. Un trapezoide es una figura irregular que no tiene forma. Mira, he trazado dos líneas interiores. Esas líneas interiores se les llama bisectrices. Yo les voy a llamar bisectrices, ¿sí? ¿Qué es una bisectriz? Es una línea que divide a un ángulo en dos partes iguales. Por ejemplo, acá le voy a llamar este vértice A y acá le voy a llamar M. ¿Está bien? Acá, a ver. Él va a ser M y por acá yo le voy a llamar B. Entonces, mira lo que va a pasar. La recta AM es una bisectriz, entonces va a dividir a este ángulo en dos partes iguales. Quiere decir que si él es θ, él también es θ. La recta BM también es una bisectriz, lo va a dividir en partes iguales. Profesor, si él es beta, él también va a ser beta, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ese ángulo que se va a formar entre ambas bisectrices, este ángulo de aquí, mira, este ángulo que está en la parte superior, yo lo puedo calcular y le voy a llamar X. Yo lo puedo calcular y va a estar en función, alumnos, en función a los dos ángulos que están en la parte superior. Aquí, este ángulo de acá y este ángulo de acá, que le vamos a llamar, aquí le vamos a llamar Y y acá le vamos a llamar Z, ¿ok? Entonces, para no confundirnos, voy a borrar el A, voy a borrar el M y voy a borrar el B, ¿sí? Son vértices. Ya no los voy a utilizar, lo voy a borrar. Muy bien, entonces, alumnos, para yo calcular el valor de X, voy a aplicar la siguiente fórmula. Observa, el valor de X va a ser igual a la semisuma de los ángulos superiores. O sea, X va a ser igual a Y más Z. Eso va a ser siempre entre 2, ¿ok? Muy bien. En la número 13 hay un ejercicio parecido. Mira, la recta, acá hay una bisectriz. A ver, lo voy a poner de rojo para que observes. Acá hay una bisectriz, y por acá hay otra bisectriz o no. Muy bien, y me está pidiendo el ángulo X. Ah, profesor. Entonces, este ángulo X yo lo puedo calcular. Este ángulo X yo lo puedo calcular. Este ángulo X va a ser igual a la semisuma de los ángulos superiores. ¿Quiénes son? Ah, es 120, y este ángulo de acá que es conocido, ¿cómo es? ¿No? 90, ¿sí o no? Ah, entonces X va a ser 90 más 120, ¿sí? Y todo entre 2. Entonces, alumnos, X va a ser igual a, si yo sumo 90 más 120, eso me da 210, ¿no es cierto? 210 entre 2. Ahora, la división de ellos me da 105. Entonces, alumnos, ese 105 es el valor de X. ¿Cómo se calcula? Sumando los ángulos superiores, 90 y 120. Ahí está, muy bien.